¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa, Bolivia? Un gusto, un placer compartir con ustedes desde la sede de gobierno. El hecho político más sobresaliente, sin lugar a dudas, tiene que ver con la convocatoria realizada a instancias del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia con relación a el encuentro multipartidario. Se invitaron a todas las organizaciones políticas con representación parlamentaria, se invitó al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente de la Cámara de Senadores, al presidente del Estado, dicho sea de paso, no fue, envió a su ministra de la Presidencia, la señora Marianela Prada, que no desaprovechó la oportunidad para fustigar contra Evo Morales. Por supuesto, como presidente del MAS IPCP, reconocido por el propio Tribunal Supremo Electoral, asistió a este encuentro Evo Morales, quien planteó una posición firme y vehemente, consecuente con la determinación de la principal fuerza política del país, pero también con las mayorías nacionales del país, planteando que las elecciones judiciales, conjuntamente con las elecciones primarias, debieran realizarse en este mismo año. Si existiera la voluntad de parte del Tribunal Supremo Electoral para realizar dos elecciones en un mismo año, se pudiera hacer. Ya existen los antecedentes cuando se convocó, por ejemplo, al proceso constituyente, cuando a posterior 2018 se realizaron también dos elecciones electorales en el país. Entonces existe la jurisprudencia, se podría decir, los antecedentes para realizar dos elecciones en un mismo año. Sin embargo, ha salido el señor Tawichi, que se las da, es un simple vocal de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, pero se las da de portavoz, siendo que nadie le ha pedido que salga a hablar a nombre del Tribunal Supremo Electoral, pero él frecuentemente sale en medios de comunicación indicando que no se pueden realizar dos elecciones, que la población va a tener que escoger si quiere elecciones judiciales, es decir, cambiar a los magistrados autoprorrogados por voto y sufragio popular, o si la gente va a tener que escoger si quiere eso o quiere elecciones primarias al interior de cada fuerza política, ¿no? La mediática se ha encargado de instaurar la narrativa de elecciones primarias cerradas, cuando por lógica, si tú perteneces a una fuerza política, por decir el movimiento al socialismo, obviamente los militantes del movimiento al socialismo son los que tienen que participar de esas elecciones primarias para escoger su candidato a la presidencia y a la vicepresidencia, por supuesto, el binomio que los va a representar. A eso es lo que la mediática ha criticado como primarias cerradas, y quieren instaurar una suerte de elecciones previas, se podría decir, ni siquiera primarias, donde cualquiera puede participar, donde cualquier persona, por decir mi persona como militante del movimiento al socialismo, me voy a votar por Carlos Mesa o por cualquier otra fuerza política, y puedo decidir el destino de cualquier otra organización política al margen de la mía, ¿no? Sin lugar a dudas, una situación o una propuesta generada a instancias de comunidad ciudadana que no ha calado en ni siquiera el consenso de legalidad, puesto que la ley de organizaciones políticas prevé elecciones primarias al interior de cada fuerza política. Bueno, ¿qué ha pasado en este encuentro multipartidario? Evo Morales ha planteado esta propuesta, ha sido rechazada la misma, y se ha acordado en una foto que va a quedar para la historia, una mega coalición de todos los partidos políticos tradicionales, más Comunidad Ciudadana, más Creemos, que tiene representación parlamentaria, más las autoridades del órgano electoral del país, acordaron
que se suspendan las elecciones primarias, remitir un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional para suspender las elecciones primarias y a cuenta de las elecciones primarias realizar elecciones judiciales de magistrados. Pero ¿qué implica esto en el panorama político? Implica que todas las fuerzas políticas ya no van a realizar ese ejercicio de democracia al interior de sus fuerzas, van a plantear a sus candidatos, porque esto eventualmente llevaría al sistema de alianzas, al sistema de coaliciones, al sistema de mega coaliciones del pasado neoliberal. Por supuesto que le conviene a Luis Arce Catacora no competir contra nadie dentro del movimiento socialismo, apropiarse de la sigla del MAS, que eso es lo que se intenta, proscribir Evo Morales, y si no se puede proscribir Evo Morales, destruir al movimiento del socialismo. No está dentro de sus planes conservar siquiera la sigla, para generar todo un sistema de lo que ya han planteado anteriormente varias autoridades gubernamentales, una suerte de frente amplio que pueda hacerle frente, valga la redundancia, a Evo Morales. Entonces, la lógica es todos contra Evo. Si no podemos inhabilitarlo porque se han inventado también una fake news, una falsa noticia, una noticia falsa de que Evo Morales estaría inhabilitado por la sentencia constitucional 1010. Y en esto han caído muchos periodistas internacionales, llama la atención eso, ¿no? Que gente como Pablo Iglesias, como Ina Afinaginova, que son referentes del periodismo de izquierda mundial, hayan caído en que la sentencia constitucional 1010, esta es la narrativa gubernamental oficial, por supuesto, y que estos periodistas caigan en eso es algo verdaderamente aberrante. Llama poderosamente la atención del grado de incidencia que tiene la línea comunicacional gubernamental en contra del movimiento popular campesino, ¿no? Digan que Evo Morales está inhabilitado por la sentencia constitucional 1010, nada más falso ni alejado de la realidad. Evo Morales está plenamente habilitado para las elecciones del 2025. La sentencia constitucional 1010 no inhabilita a Evo Morales, simplemente brinda la tutela a una persona, a un exfuncionario del Ministerio de Justicia que habría instaurado una acción constitucional por vulneración de sus derechos, y en la parte resolutiva de la sentencia justamente se restituye los derechos de este señor, pero nada tiene que ver, ni el accionante ni el accionado es Evo Morales, ni el objeto de la sentencia constitucional es Evo Morales, ¿no? Por ende, también dentro del encuentro de las diferentes fuerzas políticas que se realizó a instancias del Tribunal Supremo Electoral, tenemos que reflexionar en torno a cómo los cánticos de los seguidores de Luis Arce Catacora, funcionarios del aparato estatal, eran los mismos cánticos de los pititas del 2019. Evo, cabrón, sos un hijo de puta, la puta madre que te parió. Los mismos cánticos. Los pitas el 2019 le dieron el golpe a Evo Morales y pareciera que ahora son los pitas los que trabajan en los ministerios. Parece que los pitas son los seguidores de Luis Arce Catacora. Ese odio exacerbado hacia el movimiento campesino, humilde, cocalero, subalterno, ese odio hacia el indio, hacia Evo Morales, es y se ha mantenido inmutable desde el 2019, pasando por todos los años de gobierno de Luis Arce Catacora, y sigue hasta nuestros días. Es increíble encontrar esa concepción de odio, desprecio hacia el movimiento campesino, hacia Evo Morales, que lo han manejado como estandarte los denominados pititas o pitas, y que se sigue manejando a instancias de los funcionarios de Luis Arce Catacora, los seguidores de Luis Arce Catacora, ¿no? Una verdadera aberración, llama poderosamente la atención y entristece que tengamos en las filas del Estado gente que aún exacerba ese odio hacia lo indígena, exacerba ese odio hacia lo campesino, hacia lo popular. Ese es el odio, ese es el insulto hacia Evo Morales. Eso es lo que no se ha podido transformar en todos estos años, ¿no? En el fondo, todo el desprecio y el intento de proscripción de el gobierno hacia Evo Morales es eso.
es en realidad proscribir al verdadero movimiento generador de la transformación estructural de Bolivia, al indígena originario campesino. Por eso el desprecio al indio, por eso el desprecio a Evo, y ahora se ha materializado ya todas las fuerzas políticas junto con todos sus líderes en contra de Evo. Esa es la narrativa que han impuesto, esa es la posición política que han tomado todas las fuerzas políticas tradicionales, incluido el gobierno, incluido el Tribunal Supremo Electoral, contra Evo. Algo sumamente lamentable. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Muy buenos días a las personas que escuchan el programa ¿Qué pasa, Bolivia? Lamentablemente Bolivia está cada vez peor en cuanto al ámbito social y político, y el económico sigue en las mismas, con una escasez de dólares, el gobierno negando la crisis económica que existe actualmente en Bolivia y sacando noticias como si fueran la solución para la economía boliviana, como por ejemplo el ingreso o la participación en la reunión del Mercosur, que finalmente para un país que no está industrializado, para un país que está con crisis económica, acrecentará peor su crisis, ya que si en caso de salir productos básicos de la canasta familiar como es el azúcar u otros, provoca un desabastecimiento al interior del país. En caso de que existan algunas empresas que puedan beneficiarse de estos acuerdos multilaterales, existe por otro lado una industria que puede ser afectada cuando el país importa más de lo que exporta. Por otro lado, en cuanto a la crisis social y política que se vive actualmente en Bolivia, tenemos un gobierno a la cabeza de Luis Arce y David Choquehuanca que siguen en sus intentos de proscribir o anular la sigla del MAS-IPCP, o en todo caso apropiarse de esa sigla para obligadamente ser ellos los candidatos o disponer ellos a los candidatos, porque ya vemos que actualmente actúan de la mano del Tribunal Supremo Electoral y también del Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el que últimamente ha estado avalando todas las acciones inconstitucionales del gobierno, y es más, ha emitido autos constitucionales que van en contra de la propia Constitución, obligando, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa Plurinacional a que no puedan censurar a ningún ministro, cosa que sí está establecida por la Constitución Política del Estado, obligando, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa Plurinacional a que no puedan sesionar o declarando nulas las sesiones cuando no está David Choquehuanca. Y David Choquehuanca, como vicepresidente, envía a receso obligado a toda la Asamblea Legislativa Plurinacional, o sea, una vacación forzosa e indefinida. Por otro lado, vemos que hubo una reunión este miércoles 10 de julio en las afueras del Tribunal Supremo Electoral, donde prácticamente ahora se ve que el 100% de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad del órgano electoral, están al servicio de Luis Arce, ya sea por las buenas o por las malas. Se ha visto una reunión que ha conglomerado a 11 agrupaciones o partidos políticos, de los cuales uno de ellos es el MAS-IPCP, y debido a las protestas masivas, recién invitaron al presidente del MAS-IPCP, Evo Morales, el día 8 de julio, para la reunión del 10 de julio, siendo que a los demás representantes de partidos y agrupaciones ciudadanas los invitaron ya desde la anterior semana, es decir, antes del 8 de julio. Lamentablemente, el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, que ya se sabía de alguna manera que trabajaban con la misma gente de Yanine Áñez, el día miércoles 10 de julio han demostrado que esto es totalmente real y claro, ya que al mismo estilo de la gente de la turba
que hacía desorden público en el 2019, cuando estaban haciendo las acciones para derivar en un golpe de Estado en el 2019, las mismas acciones han replicado los propios funcionarios públicos del gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, que ya no es del MAS. Se llevaron tomates en bolsas y han habido videos incluso que han circulado cómo han llevado tomates en bolsas cada uno y cajas de tomates para tirar a la militancia del MAS, que es precisamente la militancia que está con Evo Morales, los verdaderos masistas, que fueron de forma multitudinaria a hacer una pasarela entre todos los militantes para que ingrese Evo Morales al Tribunal Supremo Electoral, y lo mismo para que salgan. Habían ancianos, niños, señoras, jóvenes, todos los militantes del MAS y PSP, que por lo menos eran unas 3 cuadras de gente alrededor de la Plaza Baroa, fueron a recibir a Evo Morales y bajaron también en una marcha junto con él. Y lamentablemente todas estas personas han sido atacados con petardos de grueso calibre, con tomates y con otros objetos como piedras, tierra y otros que les lanzaban bajo la protección de la policía, el grupo llamado arcista, es decir, del gobierno. Han delinquido exactamente igual que la Resistencia Juvenil Cochala, que la Resistencia Juvenil Cruceñista y que los llamados pititas en 2019. Eso es lo que está pasando actualmente en nuestro país. Lamento informar que vivimos una situación exactamente igual o muy parecida a la que vivieron en Ecuador después de 2017 con el gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola amigos de ¿Qué pasa, Bolivia? Un saludo cordial a todos los hermanos de la Patria Grande. Haciendo una cronología de los últimos hechos en Bolivia que se han destacado y que también los mencionamos acá en el programa, se llevó a cabo la reunión o cumbre política de las organizaciones políticas del país con el Tribunal Supremo Electoral, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. En primer lugar, el Tribunal Supremo Electoral finalmente decidió invitar al hermano Evo Morales Saima como legítimo presidente del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Y esta fue una victoria de las organizaciones sociales, porque amenazaron con una masiva movilización a nivel nacional si es que no se invitaba al hermano Evo, como pretendieron hacer algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral, y en su lugar solo invitar al delegado político del MAS y PSP. Pero fue una victoria de las organizaciones sociales que solo a una voz hicieron retroceder al Tribunal Supremo Electoral. Pero también a este evento que se llevó a cabo el 10 de julio, el Tribunal Supremo Electoral invita a las dirigencias paralelas, las dirigencias prebendalizadas de las organizaciones sociales afines al gobierno, a un evento netamente de organizaciones políticas. Y aquí hay una contradicción del propio Tribunal Supremo Electoral, que la ley rige para organizaciones políticas. Todo lo que administra el Tribunal Supremo Electoral es dentro de la jurisdicción de las organizaciones políticas, y no así de las organizaciones sociales. Por tanto, sabemos que fue instruido por el gobierno nacional para que estos dirigentes prebendales, estos dirigentes afines a Luis Arce, vayan a esa reunión a querer desprestigiar al hermano Evo Morales Saima. Finalmente el evento se llevó a cabo
el hermano Evo llegó a dicha reunión con una masiva concentración espontánea de hermanos paceños que los recibieron en el Tribunal Supremo Electoral. Y al frente de nosotros estaban los funcionarios del gobierno de Luis Arce, funcionarios del Ministerio de la Presidencia, del Ministerio de Gobierno, de algunas instituciones como FPS, la AGTIC, etcétera, varios funcionarios armados completamente hasta los dientes, con petardos de 12 tiros, con bazucas, con piedras, incluso derrochando alimentos con tomates. Esto nos hace recuerdo a noviembre de 2019, cuando la movilización pitita, que nosotros los llamamos los pititas, ellos se organizaban así. El nivel de violencia de parte de ellos era tal que estaban fuertemente armados, fuertemente financiados y con una logística tremenda. Entonces, hubieron enfrentamientos, pero la policía, en vez de aprender a los encapuchados, aquellos que están con lentes grandes, con barbijos, tapados todo el rostro, la policía desmoviliza, gasifica a los hermanos que estamos ahí pacíficamente. Pero bueno, la reunión se lleva a cabo y destacamos que el hermano Evo Morales Ayma confrontó cara a cara al Tribunal Supremo Electoral, a todos los vocales, de que no están tomando decisiones dentro de la ley, sino están siendo sometidos por el órgano ejecutivo, por el gobierno de Luis Arce. Y les hizo recuerdo cómo por intromisión de Luis Arce, por orden de Luis Arce, han desconocido el Congreso de Laucaeña, un congreso que contó con la supervisión del Tribunal Supremo Electoral, con la aprobación del CIFTE, que toda la parte legal y jurídica estaba bien, pero por observaciones de forma, por observaciones mentirosas del secretario de Cámara, en un informe se da de baja el Congreso de Laucaeña. Entre otras cosas, también el hermano Evo les dijo que el Tribunal Supremo Electoral es el culpable de toda esta catástrofe política, de esta crisis política, al no hacer respetar el transfugio político. Por tanto, aquellos tránsfugas que se hayan pasado de un partido a otro o que estén en coordinación con otras bancadas, esos diputados, esos asambleístas ya deberían haber dejado el curul al dueño del partido, a las organizaciones sociales, y en suplencia asumir los designados. Pero en todo caso, el resumen de la reunión es que todos los partidos políticos, con excepción del MAS y dos organizaciones políticas también, no quieren elecciones primarias. Y si quieren elecciones primarias, quieren elecciones primarias abiertas. El hermano Evo fue muy enfático y dijo: sin elecciones primarias no hay democracia, porque en las elecciones primarias cada partido elige a su candidato y con ese candidato va a las elecciones generales. Entonces, estamos a la espera de que el Tribunal Supremo Electoral, o bueno, de que ya se ha mandado una propuesta de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y los diputados, la Asamblea en su conjunto es la que aprobará o no si es que habrán primarias o definitivamente se cancelarán. Pero el hermano Evo dijo muy claramente: si no quieren elecciones primarias, deben reconocer el Congreso de Laucaeña. Y punto. Y con eso nos vamos a las elecciones generales.
Un abrazo de paz a todas las hermanas y hermanos. Hasta la próxima. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?